Hola a todos, espero que les guste esta parte, no olviden apoyar la teoría suscribiéndose y dejando sus maravillosos like para saber que quieren la siguiente parte. Sin más que decir los dejo con la teoría. Todos los presentes se encontraban sorprendidos al ver cómo un misterioso chico de cabellos blancos apareció de la nada atrapando a Koneko, quien se encontraba inconsciente tras recibir un ataque de Kokabiel. Naruto aterrizó suavemente con Koneko en brazos, dejándola en el suelo para después cubrirla con su chaqueta al ver cómo su uniforme escolar estaba roto dejando ver su casi desnudo cuerpo. Rias al ver esto reunió todas las fuerzas que le quedaban levantándose con esfuerzos, siendo ayudada por Issei para después salir corriendo con dirección a Koneko. Espere presidenta, dijo Issei corriendo detrás de Rias al igual que los demás miembros del club del ocultismo que al ver cómo Rias corría hacia Koneko, siguieron el ejemplo de Issei comenzando a correr para seguir a su presidenta. Naruto al ver que la chica pelirroja corría hacia su dirección se apartó un poco de Koneko sabiendo que la pelirroja se acercaba para estar con Koneko, viendo cómo llegaba y sostenía a la loli peliblanca se volteó para ver al causante de todo este caos, un ángel caído que juzgando por el número de alas y su apariencia debía de ser Kokabiel. ¿Quién eres tú?, dijo Rias con una voz fuerte que demandaba respeto, viendo a Naruto quien la ignoró completamente, no le interesaba lo que la pelirroja decía solo estaba pendiente a Kokabiel quien tuvo el gran error de atraer su atención, ya que tras ver un poco los recuerdos de la chica que había atrapado en el aire supo sobre sus planes de desatar otra guerra entre las tres facciones algo que no permitiría. Hey, te estoy hablando, dijo Rias enojada viendo que el chico delante de ella la había ignorado. Naruto escuchó y giró la cabeza para ver a la pelirroja, que ahora que la veía bien era la presidenta del club del ocultismo y detrás de ella se encontraban los miembros de dicho club. No es tiempo de presentaciones, dijo Naruto dándole la espalda a Rias para después comenzar a caminar con dirección a Kokabiel. Rias al ver esto le gritó, espera, no te le acerques, pero todo fue en vano ya que el chico la volvió a ignorar y sin detenerse se acercó más a Kokabiel quien veía todo con gracia, más aún cuando un humano se le acercaba con la intención de pelear, algo que lo hizo reír más diciendo, ¿crees que un humano como tú tiene oportunidad contra mí? Pero sus risas pararon tras ser sorprendido al ver cómo el humano quien anteriormente se encontraba en el suelo ahora se encontraba enfrente de él con su brazo derecho levantado y sin tener oportunidad de bloquear el golpe fue mandado hacia abajo estrellándose con el suelo formando un pequeño cráter. Todos los presentes estaban con la boca que les llegaban al piso al ver cómo aquel chico se había movido tan rápido, y ver cómo golpeaba a Kokabiel así de fácil. Saliendo del cráter Kokabiel miró estupefacto como el humano que lo había golpeado se encontraba flotando en el aire, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo un humano fue capaz de asestarme un golpe? ¿Acaso él no es un humano? Todo esto y más pasaba por la mente de Kokabiel sin dejar de ver y analizar al peliblanco encima de él. ¡Qué decepción! Pensé que serías capaz de bloquear mi ataque, dijo Naruto provocando a Kokabiel que tras escuchar esto dio un grito estirando sus alas para después salir disparado hacia Naruto quien no se movió de su lugar. Te mataré, gritó Kokabiel tratando de conectar un golpe en el rostro de Naruto quien tras esquivarlo por un tiempo vio como Kokabiel retrocedía para después levantar una de sus manos por encima de su cabeza creando una gigantesca lanza de luz más grande que la anterior que usó para destruir la academia. Rias y los demás se asustaron al ver el tamaño de la lanza que había creado Kokabiel. Naruto no podrá con ese ataque, dijo Issei recordando el nombre del nuevo estudiante. Muere. Dijo Kokabiel lanzando la lanza de luz, no podrás con mi ataque maldito humano, decía mientras veía cómo su ataque impactaba en Naruto para después crearse una gran explosión cegando a todos, mientras tanto a las afuera de la barrera Sona y los demás miembros del consejo estudiantil estaban manteniendo la barrera estable hasta que una gigantesca explosión apareció donde se suponía que Rias y los demás se encontraban luchando con Kokabiel.
La explosión fue tal que la onda expansiva fue tan fuerte que destruyó la barrera, mandando al clan Sitri a volar. Souna vio esto preocupada ya que sin la barrera que mantenía la batalla a escondida para que no le pasara nada a la ciudad y sus habitantes, Rias junto a los demás notaron esto enseguida, ahora cualquier explosión o ataque podría alertar o destruir la ciudad. Al igual que los miembros del club del ocultismo, Naruto también se había dado cuenta de la desaparición de la barrera y sabía cuáles eran la consecuencia de eso. Jaja, ahora todos en la ciudad se enterarán de nuestra pequeña pelea, dijo Kokabiel sacando a Naruto de sus pensamientos, quien vio como Kokabiel con una risa paranoica creó una lanza de luz igual de grande que la anterior. Esto paralizó del miedo a todos los miembros del club del ocultismo al igual que el consejo estudiantil, quienes podían ver a Kokabiel a una gran altura que sostenía una enorme lanza de luz. Si lanza ese ataque toda la ciudad sufrirá por la onda expansiva, pensaba Souna con terror. Mientras todo esto pasaba, Naruto se encontraba con una mano en la barbilla pensando, así que tiene que ser un ataque silencioso. ¿Estás acabado? Esto último lo dijo en voz alta con el propósito de que Kokabiel lo escuche, y así fue. Kokabiel escuchó lo que Naruto había dicho enojándose aún más, echando la mano que tenía la lanza un poco hacia atrás para así coger un poco de impulso para lanzar su ataque, viendo a su objetivo quien se encontraba delante de él con una sonrisa macabra que logró espantarlo, pero lo más raro eran sus ojos, unos ojos rojos como la sangre con lo que parecía ser 3 comas, dejando su asombro y miedo se preparó para lanzar sus ataques pero algo lo desconcertó, el humano junto al campus de la escuela habían desaparecido, también notó que había cambiado de lugar, ahora el cielo era rojo y sus alrededores eran un vasto terreno negro con algunos árboles grises. ¿Qué está pasando?, dijo Kokabiel tirando su ataque a la nada para metros después desaparecer. Este es mi mundo, yo controlo todo, no hay forma de que escapes de aquí, solo puedes salir de este lugar si yo lo permito o si mueres, dijo Naruto apareciendo enfrente de Kokabiel, quien intentó moverse sin éxito, no importaba cuánto tratara de moverse había una fuerza invisible que se lo impedía. Bastardo, déjame salir de aquí, decía Kokabiel desesperado. Ya te quieres ir, pero si aún no he comenzado, dijo Naruto levantando 2 dedos para después ver cómo Kokabiel era colocado en una cruz. ¿Qué me harás, maldito humano?, gritó Kokabiel al ver cómo de la nada aparecía una espada luego de que Naruto alzara su brazo. No te preocupes, los dos pasaremos un buen rato, dijo Naruto apuñalando a Kokabiel con la espada. Así pasaron cientos de años donde Naruto utilizó y repitió todas las formas de tortura que conocía. Kokabiel ya estaba mentalmente destruido, no sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que era mejor morir que vivir el infierno, que era estar en este lugar junto a Naruto, incluso le había rogado que lo matara, pero Naruto siempre se hacía el sordo o hacía aparecer un zorro gigantesco con 9 colas que lo devoraba al igual que hacía aparecer otros monstruos de igual tamaño pero de diferentes formas. Por ejemplo, uno de los monstruos era una mezcla entre un toro y un calamar, también habían más que cada vez lo devoraban o lanzaban un poderoso ataque que lo eliminaba de la existencia. Lo malo era que segundos después volvía a aparecer y volvían las torturas por parte del rubio. Mientras tanto, con Rias y los del club vieron como Kokabiel se había detenido justo antes de lanzar su ataque. Nadie sabía lo que estaba pasando, solo vieron que Kokabiel estaba inmóvil que había creado. Creo que ya es suficiente, dijo Naruto sacando a Kokabiel del Tsukuyomi, viendo cómo este hablaba cosas sin sentido. Esto desconcertó a todos menos a Naruto ya que él sabía por qué Kokabiel actuaba así. Creo que mi trabajo aquí terminó, pensó Naruto bajando y acercándose hacia el club del ocultismo. Todos miraban con atención cómo Naruto se acercaba más aún cuando se fijaron bien en el rubio, notaron que no tenía ni una gota de sudor. ¿Quién eres?, escuchó Naruto ya enfrente de los miembros del club del ocultismo, viendo cómo todos lo miraban con cara de asombro. Mi nombre es Naruto, dijo Naruto presentándose. Ya sé que eres Naruto, más bien lo que quiero saber es qué eres, porque ¿cómo es posible que un humano pueda vencer a un ángel caído?
dijo Rías cuestionando si Naruto era humano, aunque estaba claro que él no pertenecía a ninguna de las facciones, aunque pensándolo bien logró sentir un poco de chakra provenir de él cuando se estaba enfrentando a Kokabiel, lo que la llevó a pensar que era un Nekoma tal igual que Koneko. ¿Qué soy? Creo que es obvio, soy un humano, dijo Naruto mirando a Koneko que estaba siendo atendida por una chica de cabello rubio. Aún no podía dejar de pensar que la chica que estaba inconsciente le resultaba familiar, pero no podía recordar, así que buscó bien en sus recuerdos y dio con lo que estaba buscando. Así que ustedes son los amigos de Shirone, y pensar que se convertiría en un demonio. Todos escucharon hablar a Naruto, algunos estaban confundidos al escucharlo decir Shirone, pero Rías al escuchar que Naruto sabía el anterior nombre de Koneko, el cual era Shirone, miró al peliblanco con seriedad alertando a todos al ver cómo su presidenta miraba a Naruto. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó Rías con seriedad, lo cual Naruto miró sin importancia. ¿Acaso ese no es su nombre?, respondió Naruto aburrido al escuchar tal pregunta. ¿De qué están hablando?, dijo Issei igual de confundido que los demás excepto Akeno y Kiba. Koneko antes se llamaba Shirone, dijo Akeno sorprendiendo a Issei y los que no sabían sobre el tema. Naruto escuchó lo que la chica de enormes pechos había dicho, como que antes, ¿acaso se cambió el nombre?, pensaba Naruto para después fijar su mirada en Koneko y acercarse a ella. Yo me encargo, le dijo a Asia, quien trataba de curar a Koneko sin mucho éxito ya que no poseía suficiente magia para hacerlo. Todos vieron como Naruto puso su mano en la frente de Koneko para después una luz verde aparecer y momentos después quitarla, dejando ver que Koneko estaba curada. Abriendo los ojos, vio como Rías corrió hacia ella abrazándola. ¿Qué pasó con Kokabiel?, dijo Koneko confundida. No te preocupes, todo está bien, dijo Rías con una sonrisa. Mirando al lado opuesto donde estaba su presidenta, vio a un chico de pelo blanco que la miraba. No podría decir que estaba pensando ya que tenía un rostro sin emociones, pero después de verlo bien se levantó soltándose del agarre de Rías para después darle un fuerte abrazo a Naruto, quien de igual forma la abrazó. Todos veían esta escena sorprendidos, no sabían qué relación tenía Koneko con Naruto, pero era claro que se conocían y que Koneko tenía un largo tiempo sin verlo. Al fin viniste, dijo Koneko entre lágrimas. Te dije que algún día nos volveríamos a ver, dijo Naruto sobándole la cabeza. La verdad se había olvidado de ella, fue pura casualidad haberla encontrado en esta ciudad y estar en la misma academia, aunque claro nadie debía saber esto. Disculpen la interrupción, pero ¿me pueden decir de dónde se conocen?, preguntó Rías curiosa. Creo que deberíamos hablar en otro lugar, dijo Naruto señalando todo el terreno. Claro, hay que ir a un lugar más apropiado, dijo Rías. Tiempo después llegaron a la casa de Issei para así hablar más tranquilos. Entrando, Naruto se percató que los padres del chico llamado Issei estaban bajo algún control mental, pero no se preocupó ya que él era inmune a este. Ya arriba, después de acomodarse, Rías miró fijamente a Naruto, quien se encontraba bebiendo un jugo de naranja con Koneko sentada en sus piernas. Y bien Naruto, ¿nos puedes contar tu historia?, dijo Rías viendo cómo Naruto dejaba de beber jugo. Bien, mi nombre es Naruto y yo soy. Bueno gente, hasta aquí es esta parte, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y activar la campanita, si